hoy quiero compartir una palabra que denominé muy simple: símbolos para el tiempo presente. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Esperamos a los que no dijeron amén o leemos nomás? Bien, dice lo siguiente la palabra del Señor. Lo importante es que lo tenemos acá y lo vamos a proyectar. Dice la palabra, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero quiero quedarme con la primera frase, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esta palabra nos viene hablando acerca de algo dentro de la cultura de Israel, que era el culto a Jehová en el antiguo pacto. Y no se está hablando de los lugares donde se efectuaban estos rituales, de los sacerdotes. Viene hablando de los objetos y los utensilios que se ocupaban, gracias amor, de los utensilios que se ocupaban para poder llevar a cabo la liturgia, si pudiésemos llamarlo así, a Jehová en el antiguo pacto. Pero lo que la palabra me está declarando es que todo aquello que se hacía en el antiguo pacto era solamente símbolos para el tiempo presente. No sé si me doy a entender. Todo lo que se hacía antes en Israel era solo símbolos de lo que hoy es la iglesia y de lo que es Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, si podemos partir leyendo desde el verso 1 del capítulo 9, dice lo siguiente la palabra: ahora bien, aún el primer pacto se refiere al Antiguo Testamento, ¿cierto? Al pacto mosaico, ¿cierto? Principalmente. Dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, ¿dónde? Terrenal. O sea, tenía un lugar físico donde se llevaba a cabo esa liturgia. Versículo 2, porque ¿cómo se llamaba ese lugar? El tabernáculo era el lugar de reunión, donde de alguna manera el sacerdote entraba, presentaba ofrenda. Dentro del tabernáculo había secciones y había una tienda donde había un lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, etc. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y aquí comienza a declarar la simbología o lo que era el tabernáculo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar ¿cómo? Santísimo. Había un lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era como la sala más privada, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, lo que es conocido como el día del perdón o el Yom Kippur, ¿ya? El día del perdón. Él entraba para ofrecer y presentar la sangre del animal que había ya sacrificado y para rociarla en esa pequeña sala, donde al medio de la sala había un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El arca. Si seguimos leyendo, dice la palabra lugar santísimo. Verso 4, el cual tenía en su incinerario de oro, dice, tenía un incinerario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? Número 1, el maná. Número 2, la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3, las tablas del pacto. O sea, aquí hay una discusión teológica, histórica, porque hay pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Reyes, donde nos habla que lo único que había dentro del arca, el arca era una caja de madera de acacia forrada en oro, con una tapa que se le llamaba propiciatorio, que era una tapa que tenía 2 querubines, 2 imágenes de querubines. De ahí viene la palabra propiciar, cubrir.
Cuando usted lee en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Él es la propiciación de nuestros pecados, es que Él es la tapa, Él es el que cubrió nuestros pecados. Por eso cantamos esa alabanza que dice: me cubres con tu gracia, Dios. ¿Por qué? Porque es la tapa. Propiciatorio es la tapa del arca. Dentro de esa caja, en el Antiguo Testamento se hace alusión que lo único que había eran las tablas de la ley. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, se nos relata de que dentro del arca no solo estaban las tablas de la ley, sino que habían dos objetos más. Número 1, la vara de Aarón. Número 2, el maná. Y yo he escuchado esta palabra, la he escuchado muchas veces, escuché a mi pastor Fernando también ministrar, pero Dios comenzó a traer sobre mi vida una palabra y una revelación. Todo esto que había en el Antiguo Testamento eran solo símbolos que apuntaban hacia este tiempo. El arca, que representaba la presencia misma de Dios, que era un objeto, el tabernáculo, todo eso ahora se concentra en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el tabernáculo, Jesucristo es el sumo sacerdote, Jesucristo es el arca, la presencia misma de Dios, Jesucristo es el maná, yo soy el pan de vida, Jesucristo es la palabra, Él es las tablas de la ley, Jesucristo el que hace milagros, prodigios. Por lo tanto, todo lo del Antiguo Testamento era solo simbología de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Pacto. Es más, yo quiero decirte y darte una buena noticia. Tú no solo eres miembro del Nuevo Pacto, dice la palabra que Él te constituyó ministro del Nuevo Pacto. Así que donde tú caminas, por donde tú vas, lo que tú portas ya no es el pacto antiguo que está lleno de simbología. Lo que tú portas es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Por lo tanto, el creyente verdadero y el creyente, sobre todo nosotros gentiles, no judíos, no necesitamos simbologías para creer en algunas cosas, porque todo lo que era antiguo ahora está sobre Cristo. Verso 5 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El autor del libro de Hebreos dice: no quiero detenerme en esos detalles, no es lo importante. Verso 6: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. ¿Cuál era la primera parte? ¿Cómo se llamaba? Lugar santo. La primera parte se llamaba lugar santo. La segunda parte se llamaba lugar santísimo. En la primera parte el sacerdote entraba continuamente para ofrecer los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, en la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual, verso 9, es símbolo para el tiempo presente. Yo quiero darte una buena noticia, pero desde el Antiguo Testamento, que Dios está pensando en la iglesia. Desde el establecimiento del tabernáculo en el desierto, desde los planos que Dios le entregó a Moisés para diseñar el arca, para hacer los querubines, siempre Dios estuvo pensando en que todo eso iba a ser solo el anuncio, solo la proclamación de lo que Cristo iba a hacer en la gracia. Por eso, hermano, nosotros no necesitamos nada más que a Cristo. Por eso tú no necesitas andar poniéndote, imagínense yo, los pastores que vamos quedando pelados, bien nos haría una kipá judía. Bien nos haría una túnica cuando andamos ya medio gorditos. Bien nos haría llenar aquí de objetos y un candelabro y muchas cosas. Y uno dice, ¿pero para qué? Si el libro de Colosenses nos habla que en Cristo estamos completos. Yo no sé si alguien me sigue. Todo eso era figura de lo que Cristo iba a hacer. Aleluya. A mí me llena de gozo eso. ¿Sabe por qué? Porque me quita la carga. Porque me lleva la carga, porque de alguna manera me quita el peso.
Porque ya no tengo que tratar de agradar a Dios a través de un ritual, sino que ahora mi vida es presentada como sacrificio vivo, agradable delante de Él. Cuando uno comprende esta palabra, hermano, todo el Antiguo Testamento era la proclamación, era la sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 10, estoy solo en la introducción aún. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 1, dice: porque la ley, o todo lo que la ley, ¿cierto?, involucra, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo vuelvo a leer, capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de ¿qué? ¿Cuáles son los bienes venideros? Hoy, Cristo en adelante son los bienes venideros. Tú disfrutas de los bienes venidero. Tú ya no tienes que matar un animal para presentarlo como sacrificio delante de Dios. Si matas un animal hoy es para comerte un buen asado y invitar a tu pastor. Pero nada más, ya no necesitas presentar esa sangre delante del Señor. Si usan la sangre para hacer prieta. Qué carnal el mensaje. Ya no tengo que ofrecer sacrificio delante de Dios. Ya no tengo que moverme como en el antiguo pacto las cosas se movían, porque todo eso era la sombra. Yo estoy parado acá, la luz me llega desde allá, por lo tanto mi sombra se proyecta hacia atrás. La sombra no soy yo, pero la sombra proclama que hay algo sólido. La sombra anuncia. Tú puedes estar detrás de un muro, pero si ves una sombra de alguien, ¿qué supones? Que hay alguien, que viene alguien. La ley del Antiguo Testamento era la sombra de Cristo. Todo eso, todos esos símbolos era la sombra de Cristo. Anunciaban que venían bendiciones, bienes venideros. Lo glorioso de esto, a ver si me acompaña, es que nosotros ya no estamos parados en la sombra. Ahora nosotros estamos parados en Cristo. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Aleluya. Me encanta la primera frase. La primera frase del verso 10 del libro de Hebreos, capítulo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas. Pero la NBI, Nueva Versión Internacional, lo traduce. Dice: la ley, escuche, es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Le voy a leer otra versión, la NTV, Nueva Traducción Viviente. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Escuche esto, que me encantó esta frase: un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No, era solo la sombra, solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que vendrán. Hermano, tú ya no estás parado en promesa tras promesa. Tú estás parado en el cumplimiento de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque a veces los cristianos somos engañados en vivir parados en promesas. Es que Dios me prometió algo este domingo. Viene el otro: Dios me prometió algo el domingo. Es que Dios me prometió. Y pareciera que Dios nos vive prometiendo cosas siempre para adelante, como siempre tirando la pelota para adelante, como decimos, así, peloteando las cosas. No, hermano, si tú estás en Cristo, tú estás parado en el cumplimiento de esa profecía. Lo que el Antiguo Testamento anunció, en Cristo se cumple. Y quien está en Cristo, entonces adquiere todas las buenas cosas que iban a venir. Aleluya. Me encanta esa palabra. No las cosas buenas en sí mismo. ¿Por qué? Porque la ley no era buena en sí misma. Anunciaba algo mejor. Por lo tanto, si volvemos por favor a Hebreos capítulo 9, versículo 4 y 5. Versículo 4 en particular: el cual tenía el incinerario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, dentro del arca estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
quiero hablar de toda la simbología judía que proclamaba a Cristo. Yo quiero hablarte solo de 3 hoy. Quiero hablarte de las 3 cosas que estaban dentro del arca. Había muchas cosas en el lugar santo. Un incinerario, un candelabro, una mesa, todo eso estaba en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo, que era el lugar exclusivo, estaba el arca. Dentro del arca habían 3 cosas. Es que esas 3 cosas son las más importantes. Por eso están dentro del arca, que está dentro del lugar santísimo. ¿El orden cuál es? Según la palabra de Hebreos. Ahora, me llama la atención, quiero hacer un paréntesis. No importa que el Antiguo Testamento hable, bueno, importa, pero tendría que explicarlo de manera más extensa, pero el Antiguo Testamento hace alusión que en el arca solo había las tablas de la ley. No nombra la vara de Aarón ni nombra el maná. En el Nuevo Testamento habla de que dentro del arca estaba el maná, la vara y las tablas. Una explicación histórica es que simplemente en el tiempo de Moisés, en la época de Moisés, solo estaba verdaderamente las tablas de la ley. Pero luego, en la época de Salomón, cuando traen el arca de vuelta, David trae el arca de vuelta, ahora se la deja a su hijo, tienen que construir el templo, colocaron dentro del arca la vara de Aarón y el maná. Eso es una explicación histórica. Lo otro, que es una explicación teológica, creo yo, es que el Antiguo Testamento siempre va a contener mayor revelación que el Antiguo. El Nuevo Testamento siempre va a contener mayor revelación que el Antiguo. Se lo explico cortito. Jesús le dijo a la gente, le dijo: oíste que fue dicho que cualquiera que fuera hallado en adulterio es pecado, ¿cierto? Y morirá. ¿Recuerda esa palabra? ¿Cierto? Pero Jesús les dice más: yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella, ya es adulterio. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está diciendo: fue bueno lo que se le dijo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, lo que se les dijo antes adquiere una revelación mayor. Tiene algo más. Amén. Un plus distinto. Entonces, por esa es la razón fundamental por la que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, declara, pero así, ¿cómo es la palabra? Con convicción de que habían 3 objetos. Y yo creo lo que dice. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento contiene mayor revelación que el Antiguo. El Antiguo era la sombra, el Nuevo es lo sólido. Amén. Ahora, basándome en eso, quiero hablarle de las 3 cosas que había dentro. Número 1, el maná. Anote ahí, número 1, el maná. No es un disco de maná. Digo para los hermanos nuevecitos, a lo mejor, ¿qué es el maná? Vamos a explicar lo que es el maná. Quiero que busque por favor el libro de Éxodo capítulo 16. Libro de Éxodo, Antiguo Testamento, Pentateuco. Éxodo capítulo 16. Versículo 31. Bueno, antes hay unos textos ahí. Éxodo capítulo 16, verso 31. Dice la palabra: y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco, su sabor como de hojuelas con miel. Wow. Ni el Cristian hace ese pan. ¿Dónde está el Cristian? Ni la Linda, ¿dónde está la Linda? No te hacía ese pan tampoco. Me van a perdonar todos los que hacen pan, pero usted no se hace este. Su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean, por eso estaba en el arca, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto.
el maná en el arca tenía el propósito de que el pueblo recordara, anote ahí, provisión. Dije eso y me pasó algo. Sentí algo. Se lo digo de verdad. O puede ser el ventilador, pero no. Sentí algo ahí. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios nos recuerda que Él nos ha provisto. A veces Dios usa su palabra para recordarnos. ¿Te acuerdas cuando te saqué de Egipto? Durante todos estos años yo te he provisto. Wow, como Dios ha sido fiel. ¿Cuántos están de acuerdo? Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Cada vez que la palabra hablaba ponlo delante de Jehová, era ponlo delante del arca, que era la representación de la presencia de Jehová. Y comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. La palabra maná significa, para los que están tomando nota, anota ahí un signo de pregunta y coloque: ¿qué es esto? Y cierre pregunta. Maná es igual a pregunta. ¿Qué es esto? Cierre pregunta. Eso significa maná. Maná significa: ¿qué es esto? Así es. ¿Sabe por qué se le coloca ese nombre? Porque eso fue lo que ellos hicieron o dijeron cuando vieron esta provisión de Dios. Recuerda que el maná amanecía en cada mañana, ya había maná. Dice la palabra ahí, hay que leer todo el capítulo 16 que habla de cómo Dios da el maná. Pero en el capítulo 16 se nos habla de que el maná era como una escarcha. Ellos tenían que probablemente remover una capa de escarcha y debajo estaba este maná, este pan especial que era su provisión de todos los días. Entonces nosotros somos 2 adultos, 3 niños. Entonces yo tenía que sacar 5 porciones para el día. Pero el día viernes yo tenía que sacar 10 porque el sábado era el día de reposo y yo no podía trabajar. Así que el viernes podía sacar para el sábado y el pan estaba bueno el sábado. Lo raro de esto es que si tú sacabas del lunes para no levantarme temprano mañana, voy a sacar al tiro hoy día para mañana, está frito, porque la porción que tú sacaste para mañana se te iba a echar a perder. Esto es un milagro. El pan duraba el día, pero el día sábado duraba 2 días. Era la provisión de Dios. Por eso cuando ellos vieron esto, Dios les habló de esto y vieron esta provisión, ellos dijeron: ¿qué es esto? ¿Y qué estás comiendo? ¿Qué es esto? Dame un poquito de ¿qué es esto? De ahí viene el nombre, la palabra hebrea maná, ¿no? Que significa la pregunta: ¿qué es esto? Pero me gusta la definición que da el salmista. Da 2 definiciones en el mismo salmo. Salmo 78, verso 23. Salmo 78, verso 23. ¿Qué es el maná? ¿Qué es esto? Verso 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el pueblo y les envió comida hasta saciarles. Ahora la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Preste atención. Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Así que otra definición de maná, anote ahí: pan del cielo. Pan del cielo. Verso 25. Todos ellos comieron, anote esto, pan de ángeles. Wow.
El maná, ¿qué era? Número 1, pan del cielo. Número 2, el pan de los ángeles. Quiero detenerme un poquito acá. Note el verso 23. Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Yo quiero decirte que el maná representa provisión. Yo quiero decirte que cuántas veces Dios te ha provisto. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios nos ha provisto? ¿Sabe? Nosotros vemos la provisión, pero nosotros no vemos el proceso. Pero el Salmo nos revela el proceso. El proceso es que Dios está mirando desde el cielo y está viendo tu necesidad. Pero está viendo que a pesar de tu necesidad tú le buscas. Está viendo que a pesar de tu prueba tú te congregas. Está viendo que a pesar de que no tienes, das. Dios está mirando desde lo alto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le ordena a las nubes y se abren las puertas de los cielos. Es que cuando Dios te provee, es que en el cielo se escucha tu nombre. Y Dios le habla a la creación. Dios le habla a las nubes, le dicen, ábranse. ¿Por qué? Porque quiero enviar provisión para mi pueblo. Porque quiero enviar provisión para mi hijo. Porque ese hijo, porque esa hija, porque ese matrimonio, porque esa familia ha pasado una prueba, pero a pesar de la prueba han sido fieles. Y yo un día les prometí que si ellos eran fieles en lo poco, yo les iba a poner sobre mucho. Así que se abran las puertas de los cielos para que provea. Sí, Señor, así será. Escúcheme, quiero profetizarlo. Año 2018, muchas puertas estuvieron cerradas el año anterior, pero año 2018, Dios está dando una orden en el cielo. Las nubes se están abriendo, las puertas de los cielos se abrirán. Verás el maná sobre tu vida. Sí, Señor. El pan de los ángeles, el pan del cielo. Símbolo de provisión sobrenatural para este tiempo. Por eso leía la palabra y le colocaba título: símbolos para este tiempo. Si Dios lo hizo en el pasado a través del maná, Dios te va a proveer en este tiempo. En el día de tu angustia, en el día de tu necesidad, Dios te va a proveer. Yo quiero declarar algo: no dejarás de cumplir tus sueños por falta de recursos. Se acabó eso, se acabó esa maldición. Generación tras generación, nuestros padres no pudieron cumplir los sueños por falta de recursos. Yo quiero profetizar sobre todo aquel que tenga oído para oír, que no será la falta de recursos. Nada te va a impedir cumplir los propósitos de Dios sobre tu vida. No es que, pastor, quiero estudiar esta carrera pero no tengo la plata. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero Dios te va a abrir las puertas. Dios le dará una orden al cielo y las puertas se abrirán. Fueron señales para este tiempo. Wow. Ahora, hay algo que el Señor me mostraba mientras preparaba el tema. ¿A quiénes les provee Dios de maná? Quiero que pueda volver. Salí, pero voy a volver. Éxodo capítulo, ¿qué le había dicho? 16. Busquémoslo, por favor. Éxodo capítulo 16. Verso 33 en adelante. Mire, dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado. Verso 34, a Aarón lo puso delante como mandó. Verso 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra. ¿A quiénes les provee maná Dios? A los que caminan en su propósito. Yo lo he anotado así, literal en mi apunte. Cada vez que camines en dirección del propósito de Dios para tu vida, ahí habrá maná, provisión del cielo. Dios nunca le proveyó de maná a los que no estuvieron dispuestos a seguir la nube.
Porque cuando el pueblo se había sentado en un lugar y la nube que estaba sobre ellos de día, la columna de fuego de noche, se movía en una dirección, el pueblo tenía que desarmar el campamento, echárselo al hombro y avanzar en pos de la dirección de la nube. Y cuando la nube paraba, el pueblo tenía la autorización para nuevamente armar sus carpas, armar sus tiendas y poder asentarse en ese lugar. Pero Dios nunca le proveyó de maná a los que se quedaron a la orilla del camino. Dios nunca les proveyó maná a los que Dios les dijo vayan para allá y ellos dijeron no, porque yo creo que es mejor para acá. No, porque si tú te sales del propósito de Dios, no sabrás lo que es el maná. Pero yo te garantizo que si tú estás camino a la tierra que Dios te dará, si tú caminas en el propósito de Dios, si tú haces las cosas como Dios te dice que las hagas, escúchame hermano, tú verás maná todos los días. Si Dios tiene que darte maná 40 años, te lo va a dar 40 años, porque 40 años se tardó el pueblo en llegar a la tierra. No importa cuántos años te tardes en llegar a alcanzar el propósito de Dios sobre ti, tienes que saber una cosa: no importa cuántos años te tarde, los años que tú te tardes, Dios te proveerá pan del cielo. Para aquellos que estaban en la dirección correcta, para aquellos que seguían la dirección de la nube de Dios, cada vez que camines en dirección del propósito de Dios para tu vida, ahí habrá maná, provisión del cielo. Según Hebreos capítulo 9 verso 4, ¿qué es lo segundo que había en el arca? La vara de Aarón. Anote número 2, la vara de Aarón. Yo siempre que he escuchado esta palabra, he escuchado lo mismo sobre esta palabra. ¿Qué es lo mismo? De que la vara de Aarón representa milagros. ¿Usando qué pasaje? Éxodo capítulo 7, verso 8 al 12. Éxodo capítulo 7, verso 8 al 12. ¿Dónde dejé mi celular? Aquí está. Déjeme encontrarlo. Éxodo capítulo 7. Ahí sí. Verso 8. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón, dice, y de sus siervos, y se hizo culebra. Se cumplió, ¿cierto? Verso 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también, ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Verso 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces yo le daba, siempre he escuchado esto y lo acepto. Acepto que la vara de Aarón representa también milagros. Yo creo que si la vara de Aarón era símbolo para este tiempo, quiere decir que en este tiempo Dios hace y hará milagros. ¿Cuántos lo creen? La vara de Aarón era la vara que usaba obviamente Aarón, pero Aarón representa a una tribu, a la tribu de Leví, a la tribu sacerdotal. Y la Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdote. Por lo tanto, espiritualmente hablando, cada creyente tiene la misma autoridad que tenía Aarón en términos espirituales para creer en los milagros que Dios puede hacer. No sé si me voy a entender. Espiritualmente hablando, todos nosotros tenemos una vara, la vara de Juan. No suena muy bíblico, pero no suena como la vara de Aarón. Pero yo tengo mi vara. Tengo mi fe para creer que Dios puede hacer lo que humanamente yo no puedo hacer. ¿Cuántos lo creen también? Entonces hay una vara que está asignada para ti. En términos espirituales, la vara representa milagro. Pero para interpretar este pasaje, siempre haciendo alusión a los milagros, en cierto sentido es así. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, hay una revelación mayor. Quiero que pueda poner arriba Hebreos capítulo 9, verso 4. Cuando se habla de la vara, se habla de la vara de Aarón y se le atribuye un apellido
una característica, el cual tenía, cierto, más adelante maná, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la vara de Aarón, no se habla de la vara de Aarón que hizo milagros. El enfoque no está puesto en los milagros. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, se nos revela que el enfoque de la vara de Aarón no eran los milagros, sino que la característica de la vara de Aarón es que es una vara que, diga conmigo, reverdeció. Suena raro, pero así es. Reverdeció. Entonces, yo anotaba acá. Hay un principio teológico fundamental para los que nos gusta la teología, el estudio de la palabra, es que cuando la Biblia se interpreta a sí misma, yo no necesito añadirle más interpretación. La Biblia se está interpretando a sí misma. Está hablando de la vara de Aarón que no está haciendo alusión a los milagros. Así que desde mi perspectiva, mi humilde opinión es que en el Nuevo Testamento la vara de Aarón no tiene el enfoque en los milagros, aunque insisto, mirando a la cámara, no niego que representa los milagros, pero sí comprendo y sí entiendo que en el Nuevo Testamento se le atribuye la característica fundamental de la vara, que es una vara que reverdeció a los ojos de todo el pueblo. Y yo quiero explicarle lo siguiente, porque esa vara de Aarón que reverdeció es símbolo para el tiempo presente, ¿cierto? ¿Cuál es la característica principal de la vara? No que hace milagros, sino que reverdeció. Libro de Números, capítulo 17. Libro de Números, capítulo 17. ¿Cuántos dicen, está rico el mensaje, pastor? ¿Sí o no? Está como una comida así que tiene su entrada, que tiene su... ¿Por qué ando puro pensando en comida si me invitaron a tomar desayuno allá? ¡Qué pecador! Números capítulo 17, verso 1. Es que si no, hermano, yo le quiero pedir, si guardó todos los amenes, usted los va a usar ahora. Si el jueves no dijo amén, porque el jueves nadie dice amén, voy a tener que ir al Kairos, el evento de sanidad interior que hizo el pastor Irra. No, los hermanos el jueves igual ahí. Cuando no vinieron el domingo, le dicen los amenes. No, bro. Capítulo 17, verso 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Jehová le habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. ¿Cuántas varas? 12 varas conforme a las casas de sus padres, a las 12 tribus, ¿cierto? Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Cada tribu tenía un príncipe que lo representaba. Ese príncipe de cada tribu tenía que tener una vara. La vara podía ser de distintos tamaños, eso no importa, pero tenía que tener algo. La vara tenía que tener el nombre del líder. Así que diles a ellos que presenten sus varas escritas, ¿cierto? 12 conforme a las casas de su padre. Escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví. Aarón representaba a esa tribu, porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, ¿delante de qué? Eso quiere decir del arca. El arca del testimonio, ¿no? Tenía que dejarlo ahí, donde yo me manifestaré a vosotros. Verso 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja,
y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos, déjeme cambiar acá. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por la casa de su padre, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, era una más. Verso 7, tú eres, quiero detenerme, tú eres uno más hasta que Dios lo dice. ¿Cuántos toman esa palabra? Eso no está anotado en mis apuntes, pero recíbalo. Tú eres uno más hasta que Dios lo dice. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente, ¿cuántos días pasaron? Un solo día. Al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Número 2, echado flores. Número 3, arrojado renuevos. Número 4, no lo va a creer, producido almendras en un día. Mire. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, diciéndole: te llamamos. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. No lo dice, y se fueron amurrados para su casa. Eso no lo dice, pero lo debería decir. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Número 1, quiero tomarme de lo que le declaraba como palabra revelada. Tú eres una vara en un montón hasta que Dios te escoge. Tú eras uno en tu familia, uno. David, como le he dicho yo siempre, David, el olvidado de su padre, el menor, uno entre sus hermanos, hasta que Dios dijo él. Es que tú eras uno más, tú eres uno en una multitud. Tú trabajas en una empresa, trabajan 50 personas, 100 personas, tú eres uno más hasta que Dios te escoge. Porque cuando Dios te escoge, tú comienzas a reverdecer. Cuando las otras varas se mantienen secas, tú comienzas a dar fruto. Cuando las otras varas se secan, tú comienzas a dar fruto, a crecer, a desarrollarte. Tus compañeros de trabajo ganan lo mismo que tú, pero no tienen lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque las vidas de ellos están destruidas por el pecado. Son varas secas. Pero cuando Dios te toca a ti, cuando Dios te escoge a ti, tu vida comienza a florecer. No sé si alguien cree esta palabra, pero yo quiero profetizar sobre tu vida una vida fructífera. Aleluya. La NTV dice del verso 8, al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. ¡Wow! ¿En cuánto tiempo? Un día. Número 1, reverdecer. La palabra reverdecer o retoñar significa brotar de nuevo tallos en una planta, especialmente por el pie y en particular tras haber sido cortada. ¿Qué te quiero decir? Que el enemigo te quiso cortar, y te cortó, te dejó destruido. Pero cuando Dios te escoge, Dios te hace retoñar, Dios te hace reverdecer. Porque esa es la característica, reverdecer, es que comienza a brotar nuevamente, como dice acá la definición, un tallo, pero especialmente después de haber sido cortado. Es que el enemigo te ha querido mutilar, el enemigo te ha querido cortar, el enemigo te ha querido dañar. Te quitaron el trabajo y pensaron que te ibas a destruir, pero te quitaron el trabajo y tú dijiste: esta no es una crisis, esta es una oportunidad. Entonces, cuando todos tus compañeros, que también los
echaron están hoy con depresión. Algunos se habrá quizás intentado suicidar. Tú estás pensando qué hacer más adelante, cómo puedo servir al Señor, qué proyecto puedo tener. Nadie lo entiende. Yo te entiendo porque la Biblia lo declara. Cuando tú eres uno más entre todos, tú eres uno más hasta que Dios te escoge. Cuando Dios te escoge, tú puedes volver a dar fruto. Aleluya. No, denle un aplauso fuerte. Wow. Sí, Señor. Aleluya. Pero no solo eso, 4 cosas que hizo este árbol para llegar a dar fruto maduro. Número 1, reverdeció. Número 2, echó brotes. Se llama brote a los nuevos crecimientos de la planta. Dice que pueden incluir tallos, yemas, hojas. El brote de germinación de la semilla que crece hacia arriba es un brote que desarrollará hojas. Que me encantó esta palabra, hermano. Yo digo, ¿cómo Dios no me habló antes? Y Dios me dice, no quería escuchar. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí esta palabra. Verso 8. Cuando vio la vara había reverdecido, había echado flores. Nosotros estamos viendo en la parcela, a todo esto estamos súper contentos porque ya mañana pagamos la cuota del medidor. En la semana nos van a instalar el medidor para tener la luz. Está el trámite listo. Gracias al Señor. Esa es una zona seca, pero me encanta porque hay unos árboles que son como arbustos. Así. Yo pescaría una máquina y los saco nomás. Pero el otro día vi flores. En medio de la sequedad, porque es como un tronco así bien y seco, no sé qué árbol es. Por ahí el Cristian, si se acuerda, Cristian. Espino, es un espino que está al medio de la propiedad arribita. Pero tiene flores ahora. Son flores de tono rojo. Entonces cuando uno lo ve seco dan ganas de cortarlo. Dice, ¿para qué sirve este árbol? Pero cuando tú lo ves ahora con unas poquitas flores, tú dices, wow, hay vida. Es que hay gente que a lo mejor te quería desechar cuando no vio fruto, pero ahora que te ven dando flores dicen, wow. Antes te querían desechar, ahora ya no. Antes querían cortar esa amistad, ahora ya no, porque ven que tu vida es fructífera. Los que un día te rechazaron van a volver porque ven que tú das fruto. ¿Cuántos creen esa palabra? Es que esa es la característica de la vara de Aarón. No es solo que hace milagro. Gloria a Dios que hizo un milagro. Pero la característica que da el Nuevo Testamento no es los milagros, es que la vara reverdeció. Y eso es un símbolo para este tiempo. Eso es un símbolo para que tú creas que cuando el enemigo ha hecho una obra contigo, cuando tu matrimonio parece que ya está muerto, parece que ya está cortado, desde ahí Dios puede hacer reverdecer. Desde ahí Dios puede permitir que vuelvan a surgir, aunque sean pequeñas, unas pequeñas flores que anuncian vida. Número 3, floreció. La palabra en el libro dice arrojó renuevos, pero la NTV dice floreció. Dar flores, prosperar en importancia, en reputación o en riqueza. Eso significa florecer. Florecer no está solo asociado a las flores, a los árboles. Es un término que representa prosperar en importancia, en reputación o en riqueza. Yo no te quiero garantizar riqueza, yo no te quiero garantizar ninguna de estas, pero cuando Dios bendice, Dios bendice. Cuando Dios te haga prosperar, Dios te hará prosperar. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra. Todo eso era símbolo de este tiempo. En este tiempo yo ya no estoy parado en la promesa, estoy parado en el cumplimiento. Dios me hará prosperar. Dios me hará prosperar en importancia. Dios me hará prosperar en reputación. Dios me hará prosperar en riqueza. Si hay alguien que lo cree, diga amén a eso. Sí, Señor. Por último, produjo almendras. Obviamente no me llamó la atención la palabra almendras. Me llamó la atención la palabra producir. Porque cuando Dios te levanta y te restaura y te distingue entre muchas varas, tú serás alguien productivo. Producir significa dar fruto, causar
ocasionar y originar algo. No sigas lo que otros comenzaron. Comienza algo en ti. Dios quiere transformar tu vida en un hombre productivo, una mujer productivo. Trabaja para que tus hijos vean a un papá productivo. Ellos vean que papá trabaja tanto pero no tiene nada. No, porque ese fue el código con el que tú creciste. Tú creciste no viendo a papá en casa. ¿Y qué anda? ¿Dónde está papá? La mamá te decía está trabajando, pero tú nunca viste nada. Pareciera que papá se vivía la vida trabajando, pero nunca viste nada. En la plata se le iba como agua entre las manos. Ser productivo es ser eficiente, es poder hacer con menos más. Ser productivo es poder hacer con poco mucho. Ser productivo es poder alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso es ser productivo. Dios dice: ya no se hará más, ni vivirá más, ni tus hijos vivirán lo que tú viviste, porque tendrán a un papá productivo, tendrán a una mamá productiva. Gano tanto, pero ese tanto le va a alcanzar para vivir con honra, para vivir bien, para poder tener su ropita, porque no quiero una generación de hijos que aborrezcan a los evangélicos ni el ministerio. Yo tengo hijos, mis hijos han crecido siendo hijos de pastor, con esa carga de ser hijo de pastor, pero yo no quiero que ellos crezcan diciendo: el ministerio nos robó a nuestro papá. Yo quiero que ellos crezcan diciendo: Dios bendijo a mi papá, Dios hizo que mi papá fuera un hombre productivo, que todo lo que tomaba lo prosperaba, todo proyecto que hacía lo llevaba a cabo. Todo lo que comienza lo vas a terminar. Producir. Alguien me preguntaba ayer: pastor, ¿qué ha pensado? Me decía un hermano, me decía, a veces conversamos con mi esposa, lo escuchamos predicar y decimos: pastor, podría tener una iglesia tan grande, ¿qué pasa? Yo le decía: hace años yo me eché esa carga y la saqué de mí. Una vez prediqué, Pablo dice: yo planté, Apolo regó, más Dios del crecimiento. Entonces para mí ser productivo no es solo tener hoy una iglesia grande, pero he visto el crecimiento. Y no solo eso, ¿sabe qué me encanta ver? Me encanta ver gente entusiasmada con la palabra. Me encanta verte el día martes llegar con tu librito del SEAN, ¿o no? Los martes estamos estudiando con el librito del SEAN, los hermanos aprendiendo ahí biografía bíblica. Este lunes de repente no sabemos ni dónde queda Israel, y la palabra nos enseña y todo tiene una connotación, y decimos: por eso Jesús dijo tal cosa, porque se refería a tal cosa. Por eso Jesús dijo que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Aquí queda Israel, aquí queda Jerusalén, aquí queda Samaria. Entonces comenzamos a entender. Para mí eso es ser un cristiano productivo, alguien que pasa el tiempo y no se queda estancado. Hay gente que deja de congregarse, vuelve a congregarse y piensa que la iglesia debería estar tal cual como se fue, pero Dios ha hecho cosas, Dios ha cambiado cosas, porque hemos sido productivos. Hoy la iglesia no funciona como antes funcionaba, hoy ni antes funcionaba como anteriormente funcionaba, porque cada vez que pasa el tiempo Dios va haciendo que nuestra vida sea productiva, las cosas van siendo distintas, Dios va trayendo renuevos, Dios va trayendo renuevos. Qué tremendo, hermano. ¿Qué me encanta de esta palabra? Escuche esto, que todo esto Dios lo hizo en un día. Tiempo récord. Yo quiero profetizar una cosa sobre ti. Tú eras uno entre muchas varas hasta que Dios te escogió. Cuando Dios te escoge, en poco tiempo Dios puede hacer lo que te hubieses tardado años en conseguir solo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dale un aplauso de gratitud al Señor. En Cristo somos productivos. En Cristo somos productivos. No aceptes que alguien te diga: tú no sirves para nada, todo lo que comienza nunca lo termina. Usted dice: yo ahora estoy en Cristo, lo que comienzo lo voy a terminar. Voy a ser un cristiano productivo, tengo un proyecto, lo voy a llevar a cabo, me voy a esforzar. Si no me resulta, acepto el fracaso, pero me vuelvo a levantar porque soy productivo. La vara de Aarón que hizo milagros, no, la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3, pastor, si dejamos el 3 para la otra semana.
Llevo 54 minutos predicando, hermano. Número 3, ¿qué había? Las tablas de la ley. Es tan obvio este último punto. Porque las tablas de la ley representan la palabra de Dios. Es que ningún cristiano puede vivir bien, disfrutar el bien de Dios, producir, si no es a través de la palabra. Es que me encanta saber que Dios hizo todo lo que hizo con su palabra. No solo tomado desde el libro de Génesis, donde Dios dice, y dijo Dios que se haga la luz, ¡pum!, y la luz se hizo, no. Sino que el libro de Hebreos capítulo 11 también nos relata, me parece que el verso 2 o 3, que todas las cosas fueron hechas por su palabra. Sabemos que todo lo que fue hecho, si lo podemos buscar ahí, no sé si el verso 2 o 3, 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido por el universo, por la palabra. El universo. Hace algunos días murió Stephen Hawking. Me gustó un meme que hablaba con la foto de Stephen Hawking, hablando, para aquellos que no conocen a Stephen Hawking, este es su primer éxito musical y ponía el nombre de una canción, porque hay gente que ni siquiera sabía quién era Stephen Hawking, que pensaban que era un cantante, ¿no? Tenía nombre de cantante. Bueno, un científico que murió negando a Dios y científico que se metió lamentablemente en el área de la filosofía, también fue muy criticado por eso. Pero él habla del Big Bang, él habla de cómo se origina todo y llegó a declarar una aberración, Stephen Hawking. Él llegó a declarar, yendo en contra de toda la filosofía, de toda la historia. La filosofía de toda la historia dice que de la nada, nada puede salir. La nada, nada produce. Pero él dice que el mundo fue formado de la nada. Entonces prefiere decir que el mundo fue formado de la nada a reconocer que hay un Dios que lo formó. Me encanta este pasaje porque dice que nosotros, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Esa palabra está en tu boca. Esa palabra está en tu boca. Si Dios constituyó el universo por la palabra, dice por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí hay una declaración de fe, porque en nosotros está la palabra. Estoy mal, mi economía está mal, pero Señor, yo me levanto hoy a orar y yo comienzo a declarar que de aquí a poco tiempo tú harás un milagro, Señor, abrirás puertas de trabajo. ¿Y sabes lo que tú estás haciendo? Tú estás usando la palabra de Dios para declarar que hay donde no hay, para declarar bendición cuando te han declarado maldición, para declarar prosperidad cuando estás viviendo en miseria y en pobreza, pero tú usas tu boca para hacer como Dios hizo. Por eso las tablas de la ley representan la palabra de Dios. Algunos hablan de que se refiere solo a la palabra escrita, pero también se cree que habla de la palabra revelada de Dios. Esta palabra la recibió, y quiero que lo anote solamente, Éxodo capítulo 32, verso 19. La palabra de Dios es donde se revela el propósito de Dios y su voluntad. Éxodo 32, 19 al 21. La palabra de Dios es donde Dios revela su propósito y su voluntad. Cuando el pueblo es sacado de la esclavitud de Egipto, ¿cuántos años llevaban esclavos? Alrededor de 400 años llevaban esclavos en Egipto. Usted me va a entender que esos son aproximadamente 10 generaciones. Entonces, tú fuiste esclavo toda tu vida, tienes cero posibilidad de ser libre. Así que, ¿cómo tú le enseñas a tu hijo? ¿Cuál es la mayor meta que tú tienes con tu hijo? Que sea un buen esclavo. No tienes más. Así que comienzas a crecer con una mentalidad de esclavitud. Pero un día se aparece un hombre que trae libertad y que va a sacar al pueblo y los saca a una tierra prometida, los hace cruzar, el mar se abre frente a ellos, el pueblo comienza a cantar, toda una bendición, pero ahora tienen que caminar hacia la tierra. Esta gente que creció con una mentalidad de esclavitud siguió durante el trayecto con una mentalidad de esclavitud, diciendo estábamos mejor allá. Habían cruzado el mar, habían visto cómo el mar se había abierto, pasaron en tierra seca, vieron cómo el mar se volvió, cómo derribó a los enemigos, cantaron, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Le quedó gustando, yo sé, pero aguántense unos cultitos más porque no lo podemos tirar todos los cultos. ¿Sabe? Ellos vieron el milagro, pero su mentalidad estaba en Egipto.
¿Qué tuvo que hacer Dios? En ese contexto, Dios tuvo que enviar leyes. Dios tuvo que enviar su palabra escrita. ¿Para qué? Porque tú nunca puedes salir de Egipto y conquistar la tierra si no pasas por el proceso en que la palabra de Dios es colocada en tu mente y en tu corazón. Por eso, cuando tú recibes palabra, lo que te estoy queriendo decir es que estás recibiendo palabra porque estás camino a la tierra prometida. Estás recibiendo palabra porque cada vez que recibes palabra, Dios saca tu mentalidad de Egipto y te da una mentalidad de tierra donde fluye leche y miel. Te quita la mentalidad de esclavitud y Dios a través de su palabra te da mentalidad de libertad. Era necesaria la palabra para que el pueblo llegara a la tierra y supiera qué hacer en la tierra. Entonces le fue restablecido el culto a Jehová. Ahora comenzaron a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque sus mentes tenían que ser cambiadas y transformadas. Por eso, ¿quiénes entraron a la tierra? No entró la multitud. La multitud llegó a mirar la tierra, pero no entró a la tierra. Entró Josué, Caleb y unos pocos más, que fueron los que tenían una mentalidad distinta. Porque la mentalidad de esclavitud era que ellos vieron la tierra, dijeron: la tierra es buena, el fruto es bueno, pero las ciudades son fortificadas, hay gigantes, nos van a matar, así que mejor no vamos. Pero Josué y Caleb dijeron: vamos, los comeremos como pan, Jehová está con nosotros, Dios los entregará en nuestra mano. ¿Cuál era la diferencia? Mentalidad. La mentalidad de Josué y Caleb fue desarrollada por la palabra por una razón, porque Josué y Caleb eran cercanos a Moisés. Josué y Caleb eran cercanos a Moisés, y Moisés era la representación, la personificación de las tablas de la ley. Por lo tanto, cuando tú estás cerca de la palabra, es porque tú vas a entrar a la tierra. No solo la vas a mirar de lejos, y con esto quiero terminar. No solo vas a mirar la tierra de lejos, no solo vas a decir: uy, el fruto se ve bueno, uy, la ciudad se ve hermosa, pero hay gigantes. Sí, hay gigantes. En la vida hay gigantes, en tus desafíos hay gigantes, en tus proyectos hay gigantes, pero tú tienes una mentalidad nueva. Tú ya no dices: es que parecíamos langostas. No, eso lo dijeron los otros 10 espías, pero estos 2 dijeron: vamos, porque los comeremos como pan. ¿Sabes qué produce eso? La palabra de Dios. Las tablas representan la palabra, y dice la Biblia que todo esto era símbolo de lo que está en el presente. Dios te ha dado palabra para que entres a la tierra y conquistes lo que Él ya te entregó. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Pueden subir los muchachos, por favor? Póngase de pie, iglesia. Hay una palabra con la que quiero terminar. Colosenses, pero usted póngase de pie, yo se la voy a leer. Colosenses capítulo 2, verso 17. Todo lo que vimos. Colosenses capítulo 2, verso 17. Dice la palabra: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que vimos, que el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley, todo eso era la sombra de lo que había de venir. Pero a mí me mató una versión, nueva versión internacional de esta misma palabra. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Yo quiero declarar esa palabra sobre tu vida. Sí, me hubiese gustado haber vivido en el tiempo de Moisés, pero yo veo la historia como Moisés miró la tierra y no pudo entrar en ella. Prefiero quedarme en este tiempo donde la realidad de todo se halla en Cristo. Dios te ha dado provisión, Dios te ha reverdecido y Dios te ha dado palabra. Todo eso es una realidad hoy en Cristo. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Siento que el Espíritu Santo nos ha ministrado tanto en esta mañana que yo quiero solo darle gracias a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y abre tu boca? Dile: Señor,
solo puedo darte gracias por tu palabra. Gracias porque un día, cuando no tenía nada, tú comenzaste a alimentarme. Señor, gracias, y quiero hacer una oración empática con la iglesia. Señor, gracias porque un día no tuve nada y tú me proveíste un trabajo. Gracias porque si no te hubiese conocido, Señor, estaría hoy tirado en la esquina de una calle, ebrio, volado quizás, rodeado de amigotes que no me producen ningún beneficio. Gracias, Señor, porque si no te hubiese conocido, me hubiese pagado el fin de semana y hoy ya no tendría nada por salir a gastarlo y malgastarlo con los amigos. Pero, Señor, un día tú te apareciste en mi vida y todo cambió. Aleluya. Todo cambió. Hoy disfruto de tu provisión, del maná cada día. Hoy disfruto del maná, del ¿qué es esto? Porque cuando a veces Dios nos provee cosas, nos preguntamos, muchachos, pastores, muchas veces se van a preguntar, ¿qué es esto? Porque Dios les va a sorprender con maná. ¿Sabe? Yo quiero declarar esa palabra sobre la iglesia. Escuche, te vas a preguntar, ¿pero qué es esto, Señor? Wow. Dios te va a dar algo tan grande que te vas a agarrar la cabeza y decir, ¿pero qué es esto, Señor? Dios te dice, esta es mi provisión. Le ordené a las nubes que se abrieran, abrí las ventanas de los cielos y envié esta provisión para ti. Qué bueno es saber, como dice el Salmo, que Dios le ordenó a las nubes y abrió las ventanas y envió pan del cielo, el pan de los ángeles. Gracias porque un día no tenía para comer nada, hoy como pan de ángeles, tu palabra en mí. Aleluya. Gracias porque hoy puedo disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias a Dios porque un día era uno entre muchas varas, pero dice la palabra, colócalas ahí y la vara que yo escogiere, ese reverdecerá. Y yo declaro sobre mi vida, me has bendecido, me has prosperado. Yo soy un escogido de Jehová. Yo no sé si alguien cree esta oración, pero yo quiero que por lo menos vaya confirmando, vaya diciendo así es. Amén, Señor. Declaramos que cuando tú escoges a alguien, esa vara va a reverdecer. Somos como cualquier otro hasta que Dios nos escoge. Aleluya. Somos como cualquier otro hasta que Dios nos apunta con el dedo y nos llama por nuestro nombre. Somos como cualquier vara infructífera, seca, sin propósito, hasta que la mano de Dios nos toca, hasta que Él sopla sobre nosotros aliento de vida y esa vara seca en poco tiempo, aleluya, comienza a dar fruto, comienza a crecer, su familia comienza a ser restaurada, su casa comienza a ser bendecida, sus hijos comienzan a ser prosperados, el lenguaje transformado, la mente transformada. La vara que el día anterior no daba una, ahora da fruto maduro. Wow. Por último, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esas tablas de la ley. Gracias por esas tablas de la ley. Gracias porque la ley tenía el propósito de preparar al pueblo en el trayecto entre el Egipto y la tierra, entre la esclavitud y la libertad. Así ha sido tu palabra año tras año. Nos ha preparado, nos ha enseñado a vivir en libertad. Iglesia, quiero soltar esta palabra. Si puedes cerrar tus ojos un momento. No como dice mi pastor Fernando, no por nada místico, sino para que nos concentremos. Cierra tus ojos. Quiero soltar esta palabra. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Como la palabra de Dios ha calado profundamente tu corazón para producir cambios que incluso han sido dolorosos. Ha sido doloroso, pero Dios dice: todo dolor del proceso será borrado cuando pises mi tierra.
Y esta es la imagen que Dios coloca en mi corazón. Esto es como los dolores de parto de una mujer. Es doloroso, sufre, grita, pero cuando tiene al bebé en su pecho ya, todo dolor se olvidó. Dios dice: es doloroso cuando mi palabra es plantada en tu corazón. Es doloroso cuando mi palabra comienza a entrar en un territorio que hasta ahora le era ajeno. Pero un día estarás tan bendecido que te olvidarás de ese dolor. Dios dice: paga el precio hoy para sembrar mi palabra en tu mente y en tu corazón, y mañana disfrutarás de mi tierra. Porque solo entran a la tierra aquellos quienes su mentalidad ha sido cambiada y transformada. Y no estoy haciendo coach, no estoy hablando de una mentalidad de éxito. Estoy hablando de una mente transformada por Cristo. Estoy hablando de una mente llena de la palabra del Señor. Estoy hablando de la vida de un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es una cosa natural. Tú no conquistas la tierra con argumentos naturales, conquistas la tierra con argumentos espirituales. Dios dice: mi palabra te capacita para conquistar la tierra. Reciba esa palabra, iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Podemos adorar un momento al Señor.